saludarlos. ¿Cómo han pasado? Bien, señor. Gracias, José, ahí vamos. ¿Ya desayunaron, tomaron cafecito o no? No, señor, todavía no. Tintico nomás. Aquí en espera, aquí en fila. ¿Cómo Los que los tienen de tenemos, abandonados, de maltratados? no, los que tenemos la costumbre de desayunar después de que nos bañamos, ya estamos listos. Aguantar toda la jornada. Muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a comenzar hoy nuestro encuentro de estudio, buscando la fuerza del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo en la iglesia, en ustedes, en nuestras vidas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que con el carisma de las lenguas reuniste en una misma fe a todos los pueblos. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos por este mismo Espíritu gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 La Señora del Rosario de Chiquinquirá, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Lorenzo, ruega. Ruega por nosotros. Bien, de paso comenzamos la mañana haciendo algo de oración. Muchísimas gracias a todos. Bien, vamos a entrar en un siguiente tema que me parece. ¿Estamos todos o nos falta alguien? Nos faltan dos personas. ¿Quiénes nos faltan? José Alberto es uno que no está por ahí. Falta No. José Alberto y Carlos Armando. ¿Dónde andan esos muchachos? No sabemos, pero ya los contactamos ahí. De pronto algún Bueno, trancón de ok, cobijas. listo. Yo creo, sí. Pronto los agarró algún tranco. Tráfico pesado. Puede ser. Esas tres tigres son pesadas. Mm. Sí, es cierto, sí. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos entonces a entrar en un nuevo tema, un tema muy importante que me parece nos puede ser muy útil, que es el tema de la formación doctrinal para el diaconado permanente. Es el siguiente punto, es nuestra séptima lección o encuentro, y está referido a los temas de la formación doctrinal. Voy a compartir pantalla para ustedes. A ver si logro por aquí. Compartir pantalla para que entremos en este siguiente tema. Listo. ¿Están viendo ya mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Ok, perfecto. Vamos entonces ahora a abrirla. Listo. ¿Están viéndola en pantalla completa? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí, señor. ok, Perfecto. perfecto. Listo. Vamos a avanzar con este siguiente punto que es interesante. Voy a llevarlo desde lo que dice la iglesia y voy a terminar la clase de hoy comentándoles un poquito algo del pensum académico el nuevo pensum académico de la escuela, que me parece que es interesante de pronto comentarlo un poco y ponerles los contextos de algunas cosas. Entonces, nuestro tema de hoy es la formación doctrinal para el diaconado permanente. Nuevamente, bajo el mismo criterio con el cual tuvimos la sesión anterior, esta no es una clase para creatividades, es una clase para síntesis. Y lo que pretendo es mostrar un poco cuáles son como sine qua non de la formación académica para el diaconado, es decir, qué es lo que realmente la iglesia nos pide que no falte, qué es lo que en la formación de un diácono no se puede quedar por fuera.
Y en ese sentido, ¿de qué manera esa formación académica puede ser una formación integral? Entonces, vamos a ir avanzando punto por punto. Voy a referirme concretamente en esta ocasión a 5 puntos. El primero de ellos como una especie de marco introductorio que nos ayude a entender un poco todo el contexto. Los criterios que tiene la ratio de formación, cuáles son los contenidos, esto es un tema importante en el cual a veces hay muchos asuntos de confusión, los institutos de ciencias religiosas, de qué manera esto funciona para el caso particular del diaconado, y también los procesos, etapas de la formación básica y permanente de los diáconos. Entonces vamos a ir entrando en materia. En primer lugar, a nivel introductorio, vale la pena afirmar cómo la formación intelectual es una dimensión necesaria de la formación diaconal. Lo insisto porque esto es un tema en torno al cual ha habido realmente mucha discusión, es decir, hasta dónde realmente es necesaria una formación intelectual amplia, consistente, o si de pronto la experiencia de la vida ilumina, pero es indiscutible que la formación intelectual es una dimensión necesaria. Y en ese sentido tiene que haber unos contenidos básicos que realmente nutran ese conocimiento del ministro ordenado para poder ejercer adecuadamente su ministerio. Pero también hay que decir que la formación intelectual tiene otras razones. Por ejemplo, es un alimento de gran vigor para su vida espiritual. Es decir, usted no solamente estudia para enseñar, usted no solamente estudia para dar testimonio, usted estudia pues para vivir correctamente, para darle logicidad a su vida, para poder entender muchas cosas de lo que significa realmente su vida de ministro ordenado y mucho más de ministro ordenado casado. Es un instrumento precioso para su ministerio, es un instrumento que es necesario que usted lo tenga allí, pero además es un tema, es un asunto urgente para la evangelización. ¿Por qué? Porque la evangelización de la iglesia también se va consolidando dentro de un caminar, se va consolidando poco a poco para que en todos los lugares y espacios de la iglesia haya una equidad de contenido, una claridad conceptual y una unidad de criterios. Entonces, ayuda a la evangelización, pues tener las competencias académicas necesarias. Son razones realmente significativas para que las cosas sucedan de esa manera. Entonces, también hay otros temas que van sucediendo y que hacen que realmente una formación intelectual en un ministro ordenado sea un tema central. Por ejemplo, el tema de la indiferencia religiosa es un tema muy común en el mundo de hoy. Yo hoy en día veo que la gente no sabe nada de catecismo, no sabe nada de educación cristiana. Es decir, el vacío que hay ante el tema de lo religioso lo han ido llenando otro tipo de contenidos. Entonces, ante la indiferencia, lo único que vale es el concepto, el conocimiento. Y por eso es tan importante que nosotros seamos hombres sólidos de argumentos, de razones, personas conocedoras para poder combatir esa indiferencia religiosa, que es uno de los karmas de nuestro tiempo. Y a esto se suma algo por lo cual el Papa Benedicto XVI trabajó muchísimo, que es todo el tema del relativismo, la confusión de valores, la manera como nosotros tomamos por valor un antivalor. Les voy a poner un caso muy sencillo, el aborto, ¿sí? Pues, ¿qué es el aborto? El asesinato de un bebé en el vientre materno. Pero hoy el valor no es ese. Hoy el valor es la mujer tiene derecho a decidir sobre su vida. Eso es una mutación de valores. Y un argumento, un antivalor puesto como valor. No, yo tengo derecho a decidir porque es que la mujer ha sido oprimida siempre. Y entonces yo tengo derecho a decidir sobre mi vida.
A ver, entonces usted tiene derecho a decidir sobre la vida de otro porque usted tiene derecho a decidir sobre su vida. ¿Cuáles son los argumentos morales, éticos, valores confundidos? Ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. No digo simplemente el aborto, sino la mutación de los valores. Por eso nosotros tenemos que tener mucha claridad sobre esto y eso demanda de parte de nosotros, pues, conocimiento, profundización, claridad de ideas. A esto se suma la pérdida de convergencias éticas, que tiene que ver con muchas cosas. Toquemos otro tema de hoy, el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Nosotros también tenemos derecho. Nosotros somos tan seres humanos como los demás. Nosotros socialmente, sí, claro, por supuesto. Pero en razón de qué tenemos derecho a apropiarnos, por poner el caso, de un sacramento enfocado en la vida para una relación que no puede generar vida o que no puede engendrar vida, por decir algo. Eso es un tema ético. Y es un tema que tenemos que mirarlo también dentro de la logicidad que el mismo tema tiene, ¿sí? Y de aquello que va de alguna forma contra natura. ¿Me explico? Nadie niega que todo el mundo tiene derecho de relación, nadie niega los derechos civiles de una pareja de personas del mismo sexo, pero ¿eso les da, por ejemplo, el derecho de adoptar hijos? Éticamente, ¿eso cómo se lee? Entonces, esos temas de hoy son temas que requieren una profundización y un conocimiento, y nosotros no podemos pasar invertidos por encima de estas cosas, porque en el fondo eso es lo que nos confronta, lo que nos abre espacio socialmente. La pérdida de convergencias éticas, el pluralismo cultural. Les pongo otro tema de actualidad, el tema, por ejemplo, de los derechos indígenas en Colombia. Entonces, nosotros tenemos derechos, pues como tenemos derechos y tenemos nuestra tierra, porque nosotros somos los ancestrales en Colombia, nosotros podemos sembrar coca sin problema y podemos tener narcotráfico en nuestros territorios del Cauca. Ahí hay un caso concreto, por ponerme un caso real. El pluralismo cultural, ¿de qué manera nos abre horizontes, nos los cierra, nos da oportunidades? Entonces, esto exige una formación amplia, exige una formación profunda. Usted, servidor de la iglesia, no puede pasar rampante en medio de todos esos temas sociales, éticos, morales, acciones. No todo es trabajo social. Párenmele bolas a ese asunto. Y yo insisto en este tipo de cosas porque es que yo veo hoy en día muchas instancias de la iglesia metidas de narices en el tema de lo social, pero no tocan lo ético, con pinzas. Ay, no. Claro, porque esos temas nos generan impopularidad, pero la formación intelectual en la vida ministerial es un tema que tiene que enfocarnos con claridad sobre principios, sobre valores, sobre pluralismo, sobre realidades socioculturales, ¿sí? Y no solamente sobre temas de injusticia social y sobre temas de justicia y paz. Está muy bien, está perfecto, pero miremos estos temas, porque es que a la iglesia le toca hacer conciencia moral, pero como anda con problemas, porque tenemos dentro de ella gente que no los está viviendo y anda desautorizada en algunos escenarios, entonces esos temas son con pinzas, con pinzas. Pues no tienen que ser con pinzas. Por eso hay que meterle academia, estudio, profundización, análisis, discernimiento. Tenemos que ser hombres capaces de dar razón de las verdades de la fe y de defender las verdades de la fe. Esto no es un tema para fijar posturas ambiguas. Y en parte, nosotros no es que fijemos posturas ambiguas, es que no las fijamos. La ruta que hemos tomado, ¿sí? La ruta que hemos tomado es la de tomar distancia de los temas morales y éticos. Los tocamos ahí como a la fuerza porque nos toca decirlo, porque el Papa dijo tal cosa, porque no sé qué. No, nosotros tenemos que educar en la recta conciencia moral de la gente. Y todo eso justifica una formación intelectual. Eso justifica que usted estudie eclesiología, eso justifica que usted estudie Biblia.
Entonces, miren ustedes cómo realmente partimos de un tema, de una realidad que hoy en día, es mucho más compleja que hace unos años. ¿Por qué? Porque la sociedad contemporánea es mucho más compleja que hace algunos años. Y estos temas hoy en día son diferentes. Por eso no podemos andar desactualizados académicamente. Entonces, como bien lo recordó una carta de la que muy poca gente sabe, yo la cito porque es interesante, es una carta llamada La Comea Conoscenza de 1969 que se promulgó en la Congregación para la Educación Católica, pues se invitaba realmente a las conferencias episcopales a que elaboraran un programa de formación doctrinal para los candidatos al diaconado. Tenemos que decirle claramente a estos señores qué es lo que tienen que saber y que lo sepan, que realmente lo sepan. Entonces, en este sentido, este plan habría de considerar, miren que estoy hablando del año 1969, después de que salieron las famosas, el famoso Sacrum Diaconatus Ordinem, este plan consideraría las situaciones personales y eclesiales para poderse formar. Y además iría a excluir, que este es otro tema bien importante, una preparación apresurada. Es decir, esto no es a la carrera. Esto vamos a tomarnos un tiempito. ¿Me explico? Si usted le va a servir a la iglesia toda la vida, hombre, fórmese unos añitos. ¿Sí? Que eso no le hace daño. Fórmese unos años y de esa manera entonces usted va realmente ya a consolidar un poco más principios, conceptos, etcétera, ¿vale? Pues miren ustedes cómo realmente hay una serie de argumentos importantes para poder avanzar en lo que es una formación académica. Pero también tenemos otros argumentos o criterios, mejor, que la ratio de formación los pone ahí de presente y que es muy importante que nosotros los tengamos en cuenta. Por ejemplo, les cito estos cuatro por ahora. La necesidad de que el diácono sea capaz de dar razón de su fe y que adquiera una fuerte conciencia eclesial. Estos dos temas que, entre otras cosas, tienen también, digámoslo así, antecedente bíblico. El ministerio diaconal es un ministerio testimonial. Es decir, el diácono no está llamado, y yo esto no se los, si se los dije no lo recuerdo, pero lo he dicho en otras ocasiones. Miren, el diácono, a diferencia del sacerdote, esto es muy importante, marcarle el territorio a cada ministerio. El sacerdote está llamado a ser maestro de la fe. Es decir, el tema académico en el ministerio sacerdotal es un tema obligatorio, es un tema inherente a la naturaleza del ministerio mismo, porque el presbítero, el obispo, están llamados a ser maestros de la fe. Tienen el deber de enseñar la doctrina. El diácono no. Eso no significa que no la tenga que enseñar. Lo que sucede es que en el diácono la dinámica es diferente. El diácono debe ser testigo de la fe, lo cual tampoco quiere decir que el sacerdote no lo tenga que ser. ¿Me explico? Esto, la finura de los términos en esto es lo que permite realmente marcar un territorio de diferencia. Y en ese sentido a John se le prendió la... John, póngale el micrófono apagado a eso. A John Soto, póngale el micrófono apagado. Ya apareció. Listo. Entonces, ¿eso qué significa? El hecho de tener que dar razón de su fe significa que tiene que ser, que tenga que ser testigo de la fe, significa que tiene que dar razón de su fe y que tiene que ser consciente de la solidez de su fe. ¿Me explico? Entonces el diácono debe dar razón de su fe, pero también debe adquirir una conciencia eclesial. Es decir, debe entender su punto, su lugar dentro de esa sociedad llamada iglesia, en la cual él tiene un rol particular, muy particular. Entonces, eso requiere academia.
eso requiere estudio, eso requiere claridad de conceptos, ¿sí? Entonces, miren ustedes los hilos tan finos de la evangelización, ¿no? Pero es muy importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, hay una preocupación, o debe haber una preocupación para que él sea formado para esos, llamémoslo así, para esos deberes específicos de su ministerio. Él va a tener un rol dentro de las dinámicas de la vida de la iglesia. Su tarea va a ser en concreto esta. Y como esta va a ser su tarea, él tiene que entender y desempeñar adecuadamente ese rol y esa tarea dentro de la iglesia. Entonces tiene que formarse para hacerlo. Esto sobre la práctica se los voy a decodificar porque esto puede sonar teóricamente muy interesante, pero se los voy a decodificar con cosas muy concretas. Con mucha frecuencia, los diáconos permanentes diaconan mal. Ahí les pongo esa perla en la mesa. Con mucha frecuencia los diáconos permanentes diaconan mal. No saben si sentarse, si pararse, si arrodillarse, si poner la mano, si quitar la palio, si no ponerla, si sentarse a la derecha, si sentarse a la izquierda, si ponerse la estola de tal manera, para un lado, para el otro, o la dalmática de para atrás. Son detalles, son tonterías, pero en el fondo son temas que tienen que ver con los deberes específicos de su ministerio. ¿Por qué? Porque el diácono, por ejemplo, es servidor de la liturgia. Les voy a poner un caso. Yo no quiero hablar mal de nadie. Pero les voy a poner un caso. Yo veo la misa de RCN con el señor arzobispo. La veo con alguna frecuencia. Y yo veo al padre Marín haciendo lo que le toca hacer al diácono. No me gusta. Entonces, ni el padre Marín sabe qué le toca hacer al diácono, ni el diácono está haciendo lo que le toca hacer. Por ejemplo, les pongo un caso puntual. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico porque estoy tocando un tema delicado y ya mencioné personas. Pero mire, les voy a explicar este caso. Pues, esto es de clase, ¿no? Esto no es un tema de crítica arquidiocesana, esto es un tema académico de clase. ¿De acuerdo? No nos vamos más allá de eso. ¿Sí? La esencia del ministerio diaconal en la liturgia es el servicio de la ofrenda. Es la esencia, es la naturaleza. Eso lo desarrolló Santo Tomás de Aquino claramente. Y eso tiene tradición desde San Agustín, desde el siglo V, desde el siglo VI. ¿Sí? Cualquier cosa usted le puede quitar al diácono en sus funciones, menos la preparación del altar. Usted no le puede quitar eso. Porque eso es de su naturaleza simbólica en el desempeño de la liturgia. La lectura del Evangelio y la preparación del altar. ¿Sí? Sin embargo, en la misa de televisión, el diácono no prepara el altar. Lo prepara el sacerdote. ¿Por qué? Si hay un diácono. Yo lo voy a decir al padre Marín. No se crean ustedes que esto es un chisme. Yo lo voy a decir al padre, o se lo voy a decir al arzobispo. Se lo voy a decir. ¿Sí? No me lo voy a quedar callado. Pero de todas maneras, a la base de esto hay un desconocimiento de temas esenciales. Entonces miren ustedes cómo realmente el tema del estudio, el tema doctrinal, sí es un tema que revierte sobre hechos que a veces pueden tener trascendencia. ¿Por qué? Porque pueden estar conectadas 1 millón de personas, 800.000 personas viendo la misa. Pero, y la gente puede preguntarse, ¿y eso qué? ¿Cómo es? una pregunta, Fred. Está muy claro lo que usted está planteando dentro del ámbito académico en el que estamos, pero a veces hay circunstancias en las cuales uno se encuentra frente a una situación compleja donde el párroco desconoce ciertos labores que hace un diácono, pero también a uno le dicen, ojo con la obediencia, ¿sí? Entonces, digamos que como... Sí, no, el comentario, claro, el comentario vale, la preocupación vale. El argumento no vale.
¿Por qué no vale? Porque esto no es un tema de obediencia. La obediencia hay que tenerla a la iglesia y la liturgia de la iglesia es universal. ¿Me explico? Si hay un tema de obediencia, lo primero que tenemos que hacer es obedecer las normas litúrgicas de la iglesia. ¿Me explico? Ajá. No al cura de turno. Pero si el cura de turno no conoce las normas litúrgicas de la iglesia, pues entonces toca obedecer al cura de turno. ¿Se dan Mm. ustedes cuenta? Entonces, esto es un ejercicio de aprendizaje también. Pero si usted, señor diácono, si usted no sabe eso de en qué consiste, ¿sí? Si usted no sabe eso, pues entonces usted lo pasa de agache. Pero tendrá que llegar el momento, no a la hora del altar, sino después en el charladito del café, que le diga, oiga, padre, esto no es así, perdóneme que le diga. ¿Me explico? Ah, ahora me van a ir a enseñar usted. Yo sí, todos tenemos que aprender unos de otros. Así como mis hijos me enseñan a mí. Entonces, miren ustedes realmente que sí es importante que tengamos claridad. Es decir, yo que estoy en la etapa de dar las razones. ¿Me explico? Dar las razones por las cuales la academia es necesaria. Porque es que nosotros le tenemos miedo a la teología. Y porque en el fondo, no, es usted, no, es que no vamos a venir ahora con temas teológicos aquí. No, ¿cómo que no vamos a venir con temas teológicos? Es que tenemos que irnos con temas teológicos. Es que tenemos que tener los argumentos y las razones para poder avanzar como comunidad de creyentes. Porque si no, esto se nos vuelve el capricho de los de turno, de los empoderados en tal o cual labor. No, eso no es así. También hay que decirle al señor arzobispo, mire, me da pena con usted, pero eso no es así. Hay que decírselo. Yo lo voy a decir. Punto. No hay problema. Ahí se emberraque. pero, pero es que en esto tenemos que decirnos un poco las cosas y ser claros sobre ciertos temas. Entonces, por ponerles casos concretos, ahí les puse el caso de la misa de RCN, les puse el caso del matrimonio gay, ahí les puse el caso de la adopción de niños por personas del mismo sexo, les puse el caso del aborto, esos temas son temas laterales para muchos, porque estamos demasiado ocupados en los temas sociales. Pero esos temas pasan de agache, no puede ser, no puede ser. Entonces, una formación académica se enfoca en un contexto más amplio, más grande, ¿sí? Y en ese sentido, pues tenemos que ver ahí un asunto que me parece importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, voy a retomar el tema de los criterios, pero fíjense ustedes cómo realmente la formación intelectual es necesaria, es académica, es necesaria. Y el que no quiera estudiar, no debe estar en esto. Así es simple. No quiere estudiar, no debe estar en esta vaina. Porque tenemos que tener realmente claridad y conocimiento. Tampoco tenemos, es decir, tampoco piense usted que las va a saber todas. Porque es que en el fondo, yo estoy tocando también un tema transversal en esto y es todo el tema del rol de la vida intelectual en la vida ministerial. Porque nosotros, como tenemos púlpito, creemos que nos las sabemos todas. Y no siempre es así, también podemos decir muchas estupideces. Y como usted se va a montar en un púlpito y usted no sabe quién lo va a escuchar, usted tiene que tener claridad de sus ideas, de lo que va a hacer, de lo que va a decir. Y eso es un tema que está en su intelecto, no solamente en su noble corazón y en sus buenas intenciones. Usted tiene, mejor dicho, voy a decirles una cosa que es muy tomista, muy de Santo Tomás. Usted tiene que tener la cabeza en orden, compañero. Usted tiene que tener la cabeza en orden, con sus ideas y con lo que usted va a plantear, con lo que usted está pensando y con lo que usted aprende. Por eso estamos en una clase de síntesis. ¿Me explico? Síntesis teológica. Es un tema bien importante. Entonces, voy a retomar el asunto de los criterios. Vuelvo a compartir pantalla. Para que miremos nosotros, por ejemplo, que hay también un criterio importante. Entonces, habíamos hablado y ahí llegamos pues a la misa de RCN, la preocupación de que sea formado para los deberes específicos de su ministerio. La importancia de que adquiera la capacidad para enjuiciar las situaciones y para aplicarse a la inculturación del evangelio. Es decir, a ser capaz realmente de fijar
postura ante los temas centrales de la fe. Es decir, a no declinar a su fe. ¿Sí? A ser capaz de defender las razones y los argumentos de la fe. Capacidad de enjuiciar. Miren ustedes qué interesante esa expresión que incluso puede sonar un poco brusca. Capacidad para enjuiciar las situaciones y para aplicarse a la inculturación del evangelio. Claro, esto es un tema de discernir constantemente los temas, las razones, los hechos, pero también conocer técnicas de comunicación y animación, expresarse en público y estar en condiciones de guiar y de aconsejar. Usted debe tener habilidades para eso, aprender las habilidades. Esto no es un tema solo de carisma. Ay, él es tan simpático. Ay, es que él tiene una capacidad, una facilidad de expresión. Y el que no la tiene, entonces, ¿qué hacemos? El que no la tiene, la tiene que aprender. ¿Me explico? Esto es un tema de generar habilidades y destrezas también. Hay que generar habilidades y destrezas para el desempeño de un oficio. Y eso tiene que ver con su propia formación académica. Entonces, estos temas son claves, me parece a mí. Son temas bien importantes que nosotros tenemos que tomárnoslos en serio. Y eso, miren que aquí hay una lista que vale la pena mencionar. Técnicas de comunicación y animación, expresarse en público, estar en condiciones de guiar a otros, de aconsejar a otros. Es un tema bien importante. Ahora bien, miremos ahora los contenidos, porque a lo largo del tiempo se han ido fijando una serie de contenidos de las materias. ¿Qué debe saber o en qué se le debe formar al diácono? Entonces, pues vamos a mirar un poco los contenidos uno por uno, cómo están en este momento constituidos. Ustedes vayan viendo en el ciclo académico que ustedes recibieron, vayan chuleando. Visto. Si usted no lo ha visto, tiene que buscar usted la manera de completarlo, ¿ok? Entonces vamos a chulear la lista, ¿ok? Entonces, primer componente, el más importante de todos, transversal, la Sagrada Escritura. Y sobre Sagrada Escritura, pues tenemos todo el tema de qué es la Sagrada Escritura, la introducción a la Sagrada Escritura, la teología del Antiguo Testamento, es un tema grueso, grande. ¿Cómo se lee el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la clave para leer el Antiguo Testamento? La historia de la salvación. Porque la historia de la salvación termina con Cristo. Y con Cristo comienza el misterio de la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, la teología del Antiguo Testamento, que es la historia de la salvación, la teología del Nuevo Testamento, que es el Mysterium Salutis, el misterio de la salvación, que es muy importante, la interrelación entre escritura y tradición, porque es que de una manera se lee la Biblia y de otra manera se lee la tradición de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia también se fue conformando dentro de una tradición y dentro de unas tradiciones. ¿De acuerdo? Entonces, la interrelación entre escritura y tradición es un tema muy importante. Hay un libro muy bonito que debieran ustedes por ahí en cualquier momento, en sus ratos libros, comprarlo y leerlo. La tradición y las tradiciones de Yves Congar. Que nos ayuda realmente a entender los límites, ¿no? De hasta dónde va la tradición, que es un tema muy importante. No, eso existe por tradición, está muy bien. ¿Y en qué consiste la tradición? ¿A dónde está centrada? ¿Dónde se funda? Interrelación entre escritura y tradición. El uso de la Sagrada Escritura en la predicación, muy importante también este tema. ¿De qué manera yo predico con la Biblia? Que eso es todo un ejercicio también de aprendizaje, cómo yo predico con la Biblia, de qué manera uso la Sagrada Escritura en la predicación. No, yo la leo, pues a ver, toda la interpretación de la Sagrada Escritura, los temas que tienen que ver con exégesis, con teología bíblica, con teología sistemática, ¿sí? Con teología fundamental. Entonces, ahí está todo ese tema del uso de la Sagrada Escritura en la predicación. Ahora, el uso de la Sagrada Escritura en la catequesis. Yo diría que hoy en día, ese tema, por ejemplo, del uso de la Sagrada Escritura en la catequesis es un tema un poco más sencillo,
¿Por qué? Porque realmente el catecismo de la Iglesia Católica hizo la tarea y la hizo de manera realmente muy completa. Es decir, ahí está en el catecismo de la Iglesia Católica todo lo que significan los dogmas de la fe, la doctrina de la fe, de qué manera la palabra de Dios inspira los temas centrales de la fe. Si hay algo interesante en el catecismo de la Iglesia Católica es su teología. Entonces, ahí hay un asunto que es bien importante, pero también el uso de la Sagrada Escritura en la actividad pastoral, que responde a la pregunta, a una pregunta muy, muy importante. La pregunta es, ¿cómo pongo yo la palabra de Dios en las manos del creyente? Miren ustedes esa pregunta. ¿Cómo pongo yo la palabra de Dios en las manos del creyente? ¿Cómo hago que esa palabra de Dios salga de mis manos? Siendo yo quien la instruyo, quien la enseño, quien la doy, ¿cómo hago que usted se quede con esa palabra de Dios en sus manos? ¿Vale? Entonces, ahí está también esa lectura de contexto que es bien interesante. Entonces, miren ustedes cómo, por ejemplo, en los contenidos de la Sagrada Escritura, pues están todos estos temas. La introducción a la Sagrada Escritura, teología del Antiguo, teología del Nuevo, interrelación entre Escritura y tradición, el uso de la Sagrada Escritura en la predicación, el uso de la Sagrada Escritura en la catequesis y el uso de la Sagrada Escritura en la actividad pastoral. No es simplemente estudiar Biblia, no es, uy, ese señor sabe mucho de tal cosa. No, es esto es lo que tienen que saber, es lo fundamental. Teniendo claridad sobre eso, usted tiene claridad para su ministerio de cómo incursionar en la Sagrada Escritura. El asunto es que esta es una tarea que tiene una fase de formación institucional, pero tiene también una fase de formación permanente en la cual usted tiene que desempeñarse de manera periódica. Es decir, el tema del estudio de la Sagrada Escritura es un tema de toda la vida. Hay que seguirla estudiando el resto de la vida. Pero esa es una de las cosas fascinantes del ministerio, porque usted necesita estar en contacto con la palabra de Dios. Usted necesita estar en contacto con la Sagrada Escritura para vivir su ministerio, compañero. Usted necesita eso. Eso es fundamental. ¿Ok? Avanzamos. Vámonos a los contenidos de patrística e historia. Entonces, tiene que haber, es decir, el diácono no tiene que ser un patrólogo. Si lo es, la berraquera, magnífico. Si le gusta el tema, que le jale, magnífico. Pero en lo que usted tiene que ser competente es en conocer un poco a los padres de la iglesia. Una iniciación al estudio de los padres de la iglesia. Que usted sepa, por ejemplo, que hay 35 padres de la iglesia que hablan del diaconado. ¿Usted sabía eso? ¿Sí? Ahí se lo cuento. Hay 35 padres de la iglesia que si usted quiere estudiar el diaconado en la patrística, usted tiene que estudiar 35 personajes, mínimo. Hay otros más que los mencionan de lado, pero 35 fijan doctrinas sobre el diaconado. Eso usted tiene que saberlo, por ejemplo. Y saber cuáles son y qué es lo que dicen. Porque si no, nos vamos a quedar repitiendo ahí a San Clemente de Roma y nos vamos a quedar repitiendo a los mismos de siempre. ¿Me explico? Pero hay varios que son claves. Un Ireneo de León es clave para entender el diaconado, ¿sí? Y otros más. Y unos papas por ahí, San Calixto. Hay que saber realmente todos los temas de San Calixto. Y otros más, ¿sí? San Agustín y otros más. Entonces, iniciación al estudio de los padres de la iglesia, pero también es importante que usted tenga una visión de conjunto de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia da para estudiar una carrera entera. Usted puede hacer un doctorado en historia de la iglesia, una maestría en historia de la iglesia. La idea no es que usted sea un magíster en historia de la iglesia, ni un doctor en esa vaina. La idea es que usted sepa qué es lo fundamental de la historia de la iglesia y cuáles han sido los recorridos de la historia de la iglesia. Que si a usted le hablaron de las cruzadas, ¿sí? Usted sepa en qué época fue esa cosa y qué fue lo que pasó. Si a usted le hablan de la recuperación de Jerusalén en el contexto de las cruzadas, que usted entienda qué rol tuvo la iglesia en eso, ¿sí? Que si a usted le hablan del feudalismo, usted no piense solamente en un sistema político, sino realmente usted mire de qué manera la iglesia giró al feudalismo y salió del feudalismo. Y de qué manera, si le hablan de las órdenes mendicantes, usted se ubique en el siglo XIII y no en el siglo XVII. ¿Me explico?
Es decir, aquí hay unos temas básicos que hay que saberlos. Entonces, la historia de la iglesia, un primer contacto. No hay que hacer un supercurso de historia de la iglesia. No, es que yo soy profesor de historia de la iglesia. Es que yo me gradué en historia de la iglesia en la Gregoriana. Pues perfecto, papito. Enseñe toda su historia de la iglesia completa en el seminario mayor. A los diáconos, hagámosles un acercamiento. Ya si ellos quieren estudiar por su cuenta un poco más, pues magnífico. Pero miren ustedes que esto va teniendo ahí sus alcances. Esto es muy importante, esto que les estoy diciendo, realmente hay que tener muy bien enfocada la formación para el diaconado. Que ese para mí es uno de los temas chuecos del diaconado. Es que a mí me preocupa este tema, llevo años dándole vueltas a esta cosa. Entonces, esto se mueve mucho por voluntades de turno, no puede ser. Hay que ir a lo esencial, esto es lo esencial. ¿Sí? Entonces, si un diácono realmente tiene claro el tema patrístico, por lo menos ubicado, ¿sí? Y sabe lo fundamental, ¿sí? Y si sabe realmente que el contexto en el cual San Ignacio de Antioquía dijo, los diáconos no son servidores de comidas y bebidas. Ah, pero es que San Ignacio de Antioquía dijo eso. A ver, ¿y eso qué significa? ¿Por qué lo dijo? Usted sabe perfectamente que el contexto en el cual San Ignacio de Antioquía dijo eso está precisamente en la revaloración del ministerio de la palabra y la integralidad de la caridad y la evangelización. Ese es el contexto de Ignacio de Antioquía. No, él dijo que no eran servidores de comidas y bebidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que ir a lo fundamental. Y en la historia de la iglesia, pues ya se los he comentado, ¿ok? Ahora bien, vamos a los temas de teología fundamental, que también son temas muy importantes. ¿En qué hay que formarse en teología fundamental? En primer lugar, el conocimiento de las fuentes de la teología misma, el conocimiento de los temas de teología fundamental. ¿Cuáles son esos temas de teología fundamental en los cuales hay que trabajar y hay que tener claridad? En primer lugar, hay que entender en qué consiste la teología. Y a eso es a lo que se enfoca también la teología fundamental, en saber qué es lo esencial y de qué manera la teología también tiene un método, ¿sí? Les voy a poner un caso. Teología de la liberación. Teología de la liberación. ¿Ustedes saben qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación es un método teológico. Es un método. Y nosotros hemos sido una cantidad de bárbaros criticando la teología de la liberación sin ni siquiera considerar que sea un método teológico. ¿Qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación es estudiar el tema de Dios desde el lugar de los pobres. Eso es un método teológico. Está claramente definido. Está escrito, publicado. Eso es la teología de la liberación. Un método teológico que lee a Dios desde el lugar de los pobres. Ahí les sinteticé la teología de la liberación en una frase. Pero todo el mundo, ay, que lo social, que no sé qué, que el comunismo, que por aquí, que por allá. Usted primero como teólogo, compañero, estudie teología. Usted primero póngase a ver realmente de qué se trata eso. Métodos de la teología. ¿Sí? El método en teología es un tema fundamental, porque son las rutas para el conocimiento del tema de Dios. ¿Sí? Son rutas para el conocimiento del tema de Dios. Entonces, hay que poner cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Bien importante. Las cuestiones relativas, por ejemplo, a los temas de la revelación, que ustedes saben que son temas realmente muy importantes. ¿Por qué? Porque es que la revelación también es un compendio de la fe. La revelación también es un compendio de conocimientos y de cosas que nosotros tenemos que tener claras. Esto es una verdad revelada. ¿Qué significa que eso es una verdad revelada? Que eso proviene de manera infalible del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener en claro qué es revelación. Y una manera de estudiar la Sagrada Escritura, de estudiar la teología, es la claridad de la revelación. Es
las cuestiones relativas a la revelación. Es decir, ¿qué es realmente en medio de todo esto la verdad revelada por el Espíritu? ¿Por qué? Porque eso es lo infallable, eso es en lo que no hay discusión, en eso es en lo que hay consensos. ¿Sí? Las cuestiones relativas a la revelación. Muy importante ese tema. Ahora, otro tema muy importante de teología fundamental es la relación entre fe y razón. Ese tema es fascinante, absolutamente fascinante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que la fe es solo catecismo, pero la fe también es ejercicio del conocimiento. La fe también es vida intelectual. El lugar a través entra la fe en la vida del creyente es el intelecto. Y en ese sentido, nosotros tenemos que hacer uso de la razón para poder entender las verdades de la fe. El diálogo entre fe y razón es un tema importantísimo en el aprendizaje de la fe. Eso es un tema clave, ¿sí? Y eso como tiene una lógica también. Entonces, hay toda una tradición histórica de siglos y de discernimiento sobre la relación entre fe y razón. Y para mí, hoy en día, ese es uno de los puntos en los que la iglesia anda más floja. Y por eso estamos perdiendo escenarios. Miren, les voy a poner otro caso, porque es que estas cosas hay que, pum, tocarlas con los problemas reales. Estamos llenos de iglesias evangélicas. Llenos de iglesias evangélicas. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa de eso? Mucha gente. Pero una buena parte de la culpa la tenemos nosotros, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos vendido una doctrina precisa y sana y clara. Y la gente vive engañada. Y la gente se va para las iglesias evangélicas porque nosotros no hemos sido capaces de comunicarles adecuadamente las verdades de la fe y convencerles su vida sobre las verdades de la fe. ¿Sí? Y en parte eso es el gran problema de todas estas iglesias de garaje, el engaño, el manejo de los sentimientos. ¿Sí? Todos estos personajes que han montado negocios con iglesias evangélicas y toda esta cosa, son unos bárbaros académicamente, pero son unos habilidosos mediáticamente. Son gente con una capacidad de convencimiento, de enganche, no, la gente queda matada, fascinada. Ay, ¿qué es esa maravilla? Ay, ese pastor cómo habla. No, 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 es que me tocó el alma. Me tocó el alma. ¿Sí? Pero el problema es que a usted le toque la conciencia. Porque es que lo que le queda realmente a la gente en la conciencia y en el entendimiento bien aprendido es realmente lo que le debe quedar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Claro que sí, claro que sí. Entonces, en ese sentido, el tema de la razón cuenta mucho, cuenta mucho. La gente es menos bruta de lo que nosotros nos imaginamos. Miren lo que les digo. La gente es menos bruta de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que nosotros no hemos usado la ruta de la inteligencia para la conversión de la fe. No la hemos usado suficientemente. ¿Sí? Nos gustan los discursos románticos, melosos, populacheros, ¿no? Pero doctrinalmente hablando, nosotros tenemos que ponernos en otro sitio. Y vamos a seguir perdiendo gente por la misma razón. Porque nos falta realmente solidez doctrinal para concretarle la fe a la gente. ¿Sí? Relación entre fe y razón. Contenidos de teología fundamental. Estudie teología fundamental y usted va a encontrar eso ahí. Eso es muy fácil. La racionalidad de la fe. ¿Quién le dijo a usted que la fe es un acto piadoso? La fe no es un acto piadoso. La fe es un acto racional que genera piedad. Eso es otra cosa. ¿Sí? La fe es un acto racional de inteligencia que genera piedad.
Pero si usted no hace un ejercicio racional de su fe, pues a usted todo se le va a quedar en que el Espíritu Santo se lo revelará todo, porque es que así dice San Juan. No es que San Juan dice que el Espíritu Santo me revelará todo. El otro día, les voy a contar una anécdota. ¿Puedo decir groserías? Voy a dejar de compartir pantalla. Les voy a contar una anécdota porque es que a mí me da mucha risa cada que me acuerdo de esto. Estábamos en el convento de Santo Domingo, concelebrando. Nosotros tenemos la misa dominical, siempre concelebramos fácilmente 6, 7, 8 sacerdotes. A un padre que no es joven, no es joven, este hombre ya llegando a los 50, muy querido, discípulo mío además, discípulo mío desde que era aspirante a la orden. Y entonces, es muy carismático, ¿no? Es muy simpático y engancha muy bien. Engancha muy bien. Entonces, comienza su homilía de esta manera. Hermanos queridos, vamos a rezar para que el Espíritu Santo me inspire lo que yo tengo que predicarles a ustedes hoy. Yo tenía al lado al padre Cardona, que ha sido un académico de tradición de los dominicos en Colombia, doctor en filosofía, profesor del Angélico. Volteé y le dije a Alberto a la ida, le dije, este huevón no preparó la homilía hoy. Entonces, vamos a rezarle al Espíritu Santo para que me inspire. Eso lo debió haber hecho en su escritorio. Cuando se sentó a preparar la homilía, invocar al Espíritu Santo para que le ayudara a preparar la homilía y a discernir la palabra de Dios para ver qué le tenía que decir al pueblo de Dios. Ya no vayan a hacer eso jamás. ¿Sí? El día que lo hagan, merecen garrote. No hagan eso. Ay, pidámosle al Espíritu Santo que me inspire. Pues podemos pedirle al Espíritu Santo que nos inspire a todos en cualquier momento. Pero usted no le pidan al Espíritu Santo antes de empezar un sermón, ¿sí? Que me inspire para que me diga qué es lo que yo voy a predicar. No preparó. Entonces, pero bueno, estas son anécdotas de vida que es interesante contárselas a ustedes para que no hagan esas tonterías. ¿De acuerdo? Es que se hacen muchas pendejadas en la iglesia, a mí me da mucha rabia. ¿Sí? Se hacen muchas bobadas. Entonces, tenemos que volvernos gente más seria, más seria. Ok, bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, contenidos de teología fundamental. Ya vimos Sagrada Escritura, contenidos de teología fundamental. Vámonos ahora a los contenidos de teología dogmática, ¿ok? Contenidos de teología dogmática. Aquí hay unos temas claves de contenidos de teología dogmática. ¿Dónde está el dogma de la iglesia? ¿De acuerdo? Eso también está claro, está ahí en la ratio de formación, muchachos. Ahí está. ¿Sí? Es decir, los dogmas de la iglesia, excúsenme por favor, los dogmas de la iglesia están cifrados en 10 asuntos centrales. Y ahí están, y son materias, pues que no hay que ver un curso entero de eso. ¿Me explico? Que esa es una equivocación también de la estructura de los pénsumes académicos. No, hay que estudiar, hay que hacer un curso completo de creación y de Trinidad. Pues no hay que hacerlo. Lo que usted tiene que hacer es un curso completo de teología dogmática. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que chulear los temas de teología dogmática en 10 lugares. Lugar número 1, el tema de la Trinidad. Ustedes saben que es un tema fundamental, es un tema complejo, es un tema que tenemos que ver cómo se conoce. El segundo, el tema de la creación, importantísimo. El tercero, el tema de la cristología. El tema de la cristología. En ese tema de la cristología, pues tenemos que conocer el tratado de Cristo. Es decir, ¿en qué consiste la cristología? La cristología comienza aquí, va por aquí, sigue aquí y acaba aquí. ¿Sí?
cristología, eclesiología, eclesiología. Yo en particular creo que de estas 10 hay al menos 3 que son fundamentales para entender el diaconado sin hablar del diaconado. Es clave la cristología, es clave la eclesiología y son claves los sacramentos. ¿Sí? Yo personalmente en mi tesis de maestría me centré en esos 3 porque me parecía que era necesario aclarar la cristología del diaconado y era necesario aclarar la eclesiología del diaconado y era necesario aclarar el lugar del ministerio ordenado dentro de la vida sacramental de la iglesia. Entonces hay temas que son fundamentales y que es bien importante que nosotros los tengamos claros. Entonces ya tenemos Trinidad, creación, cristología, eclesiología, claves, muy importantes. Ecumenismo. ¿Por qué? Porque el tema del ecumenismo está asociado a la historia del cristianismo, pero también a los niveles de diálogo sobre las diferencias de la fe. No solo hay que saber las verdades de la fe, sino que también hay que saber en qué las diferentes rutas de la fe no se encuentran y se podrían encontrar. El diálogo de la fe, muy importante ese tema también. El ecumenismo. La mariología, ustedes saben que el lugar de María en el tema del servicio es un tema fundamental. El lugar de María en el tema de la entrega es un tema fundamental. El lugar de María en el conocimiento de Jesús es un tema fundamental. ¿Cómo entender a Jesús sin la figura de María? Entonces la mariología juega en esto de una manera importante. La antropología cristiana, es decir, la naturaleza de Cristo, es un tema importantísimo. La antropología cristiana, cómo la naturaleza de Cristo se toca con la naturaleza del ser humano. ¿De qué manera Jesús, Dios y hombre verdadero, actúa en mi humanidad? Muy importante. Sacramentos, ya se los mencioné. Ministerio ordenado, evidentemente, que es uno de los temas en los cuales hace falta mayor reflexión. Uno de los temas también de mi libro tiene que ver con eso, con la profundización del ministerio ordenado, realmente cómo se lee desde el diaconado, pero también la escatología. Es decir, el tratado de los novísimos, el tratado del final de los tiempos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se enfoca la iglesia? La escatología, el más allá. ¿Cómo vivimos el más allá, más acá? Esa es más o menos la pregunta de la escatología, es esa. ¿Cómo vivimos el más allá, más acá? Así que, miren ustedes que es que la teología es muy simple, pero hay que explorarla. Ustedes jamás, vean muchachos, jamás hablen mal de la teología, nunca. Porque el día que ustedes hablen mal de la teología, ustedes dejan descubrir su ignorancia sobre las verdades de la fe. Nunca. Teología hay que explorarla, hay que explotarla, hay que meterse en ella. Porque esos somos nosotros. Esos somos los servidores de la iglesia. Nuestro tema es Dios. Y si la ciencia sobre Dios usted no la maneja, está jodido, papito. Es así de simple. ¿Sí? Porque es que Dios es nuestro tema. Nosotros tenemos que ser competentes en el tema de Dios. Competentes. Para eso nos metimos en el ministerio. ¿Sí? Y tenemos que conocerlo, profundizarlo, explorarlo. Ahora bien, aquí están estos contenidos de teología dogmática muy importantes. Tiene que haber un curso de teología dogmática en la formación para el diaconado. Claro que la tiene que haber. Eso es necesario que realmente lo sepan. Vayan chuleando. Ustedes vayan chuleando. Sí, esto lo vi. No, esto no lo he visto. Saquen la lista de lo que no han visto, muchachos. Saquen la lista. Porque ustedes antes de ordenarse deben por su cuenta ver lo que les falta. ¿Sí? Van sacando esa listica, que esa lista es bien importante. Ahora bien, la moral. ¡Ah! Fundamental. Los contenidos de moral cristiana. Y miren ustedes esto. Y miren este slide, es muy importante. Y lo hice así con toda la malicia del mundo porque es que así es. Los temas de moral fundamental son los que nutren la doctrina social de la iglesia. Párenmele bolas a ese tema.
Yo no puedo tomar en la iglesia el tema de la justicia, sino desde el tema de la moral. Y por eso hay un curso de moral que se llama Moral Justicia. ¿Ve? Nosotros no podemos meternos a hablar de justicia social sin moral y sin ética, porque eso no tiene lógica. Entonces es en ese sentido en el cual tenemos que ver cómo enfocamos integralmente todos los temas de la doctrina social de la iglesia con la moral fundamental. Van de la mano. La doctrina social de la iglesia está en la moral cristiana. ¿Sabían ustedes eso? En la estructura de la teología, la doctrina social de la iglesia está asociada a la moral fundamental. Y son contenidos de moral cristiana, de costumbres, de comportamientos. La doctrina social de la iglesia mueve el quehacer de la iglesia, y el quehacer de la iglesia se ilumina a través de la moral fundamental. Nosotros tenemos eso totalmente separado en la práctica, no nos damos cuenta. Es que no nos damos cuenta. Muy mal hecho, eso no puede ser así. Miren, y ahí está en la ratio de formación. Yo no les estoy diciendo nada nuevo. Eso no es mío, eso es de la iglesia, así es. ¿Sí? Pero tenemos que tener clara esa película. Tenemos que saber qué está dónde y cómo funciona. ¿Qué está dónde y cómo funciona? Esa es la lógica de las cosas. Para poder actuar. Para poder actuar. Por eso yo no puedo irme a servir a los pobres robándomeles la plata. ¿Sí? Porque ir a servir a los pobres es un gesto de caridad. Ir a trabajar con los pobres es un tema que responde a la doctrina social de la iglesia. Pero robármeles la plata es un tema de moral. Entonces, ahí está. Esto está conectado, muy conectado. Y la teología lo conecta. La teología es la que conecta todo esto. ¿Sí? Entonces, avanzamos también sobre estos temas. Hay que estudiar la moral cristiana, que es un tema fundamental y que tiene una relación profunda con estas cosas. Otro tema importante, los contenidos. Perdón un minutito. Me refiero ahora a los contenidos de otras ciencias teológicas esenciales. Miren ustedes, por ejemplo, cómo hay algunos temas que nosotros los hemos vuelto pues absolutos y realmente pues son contenidos esenciales, pero son contenidos que van también dentro de otra ruta. Teología espiritual, liturgia, derecho canónico. Son temas muy importantes en los cuales también tiene que haber conocimiento. Si realmente usted se va a formar en la vida espiritual, pues hombre, lo mínimo es que usted sea una persona que entienda de teología espiritual o sepa al menos de qué se trata. Que usted al menos en su vida haya cogido un diccionario de teología espiritual de hermano Anchilli y haya tenido la oportunidad de leer qué significa teología espiritual, por decir algo. Liturgia, claro, el tema de la liturgia es enorme. Usted puede tener 4, 5, 6 cursos de liturgia a lo largo de toda la formación eclesiástica, pero ¿qué es esencial en la liturgia? Y lo esencial en la liturgia no son las rúbricas. Lo esencial en la liturgia es la lógica de la celebración. Es decir, cómo realmente una celebración celebra a Cristo y celebra a Dios. La liturgia es celebración. El meollo esencial de la liturgia no son las rúbricas, sino la celebración de la fe, la celebración de la comunidad cristiana desde la fe. Y en ese sentido, eso flexibiliza la liturgia, pero también la rigoriza en lo que la tiene que rigorizar. ¿Se dan cuenta? Como el caso que les acabo de decir. Cualquier cosa le puedo yo quitar a un diácono en una misa, menos preparar el altar. No se lo puedo quitar. El que se lo quite no sabe teología, ni sabe liturgia. Es así de simple. O le está dando prioridad a otros temas. El derecho canónico, muy importante. Hay que conocer las leyes, hay que conocer las normas. Hay tratados de derecho canónico, hay un libro de derecho canónico. A mí me da risa todo este tema del derecho canónico, porque yo les cuento que a mí no me gusta el derecho canónico. Lo peor es que yo me sé el derecho canónico, pues,
Pues mucho. Como he tenido que ser superior y he tenido que realizar labores de gobierno, yo conozco el derecho canónico, sin ser canonista, ¿sí? Claro, no conozco toda la minucia de lo que un canonista maneja, pero pues realmente hay que conocerlo, porque es que es la manera de relacionarnos. El derecho canónico nos da derechos y nos da deberes, como cualquier otro tratado de leyes. Entonces tenemos nuestro propio código de leyes, tenemos que conocer nuestro código de leyes. Ahí está el derecho canónico, pues hombre, hay que leerlo. Ustedes tienen que tener derecho canónico, si no lo tienen, cómprenlo. Entonces tienen que tener en su biblioteca un derecho canónico, para que sepan realmente eso, cuáles son las leyes que nos rigen, porque esas leyes son el derecho de la iglesia, y hay que conocerlo y hay que profundizarlo. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Y aquí tenemos otros contenidos de otras materias complementarias que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos que entender de diálogo interreligioso y de otras religiones. Las otras religiones no son ecumenismo. Yo oigo a la gente utilizar la palabra ecumenismo con una frescura, ¿sí? No, nuestro ecumenismo con los musulmanes. A ver, ¿usted qué está hablando? Y con los musulmanes no hay ecumenismo. El ecumenismo es solo con el cristianismo. Ecumenismo, solo cristianismo. No hay ecumenismo con otras denominaciones. Solo con el cristianismo es posible el ecumenismo, y el ecumenismo se construye con las iglesias históricas, no con las iglesias evangélicas de garaje. El ecumenismo es con los luteranos, es con los anglicanos, es con los presbiterianos, es con los bautistas, es con los pentecostales. Ese es el ecumenismo. No, el ecumenismo con la iglesia budista. A ver, el budismo no es una iglesia, el budismo es una filosofía. ¿Me explico? Es una filosofía, eso no tiene religión. No, pero es que el Dalai Lama no es un líder, no es un líder religioso, es un líder espiritual. Es una filosofía. Entonces, tenemos que tener claridad sobre el tema de las otras religiones. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber un diálogo interreligioso. Por eso la Conferencia Episcopal tiene un departamento que se llama Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, porque es lo uno y es lo otro, ¿de acuerdo? Las otras religiones, muy importante. ¿De qué manera nosotros nos encontramos con el judaísmo? Con el judaísmo no hay ecumenismo, no hay ecumenismo. Lo hay, es decir, hay diálogo interreligioso con el judaísmo, ¿sí? Las otras religiones. Pero también hay unos temas de tipo filosófico, que son claves. Ustedes saben que la filosofía es una ruta para el conocimiento de la teología. Es una ruta. Entonces, las cuestiones filosóficas son claves, y por eso la antropología filosófica tiene un lugar dentro de todo esto. Y es necesario que se analice, que se conozca, que se sepa de qué se trata. Y además hay otras ciencias, por ejemplo, economía y política. Hoy en día es un tema clave tener claridad sobre todo esto. No tenemos que ser expertos, pero es muy importante. Mire, les voy a contar una experiencia bonita. Yo aquí me estoy medio desahogando con ustedes, pero me voy a desahogar. ¿Les puedo contar otra historia? ¿Sí? Claro, Fray. Claro que sí. Por supuesto. No, yo les prometo que yo acabo la clase antes de las 9. Miren, a ver, no, es que a las 9 tengo reunión con el director de la oficina de... Contable. Contable. No, con el jefe de planeación de la universidad, porque tengo que preparar mi informe de bienio y estamos trabajando sobre eso. Pero miren, le voy a poner un caso, pues yo tampoco quiero hablar mal de mis hermanos, pero es que en estas cosas, hablando de temas de economía, hablando de temas de política, les voy a contar una anécdota muy simpática de los paros. Y de una rabia que me sacaron a mí en el convento, ni la berraca. Yo reclamé.
Yo protesté, pero bueno, en esto estamos en tiempos de mamertos, ¿no? Y la mamertería también a veces se apodera de la iglesia. Bueno, resulta que los paros. Y entonces, algunos frailes de Santo Domingo, liderados por dos que estudiaron derecho, abogados, tenemos que salir a marchar. Y alborotaron a todo el mundo y se largaron a marchar a las calles. Todos a tiktokearse, ¿no? Todos con cámaras. Video. Con hábito por la calle. ¿Estos manes qué les pasa? ¿Estos manes qué lectura están haciendo de los problemas del país? Le dije al superior de ellos, dijo, oiga, estamos en pandemia. Ese fue el argumento. Estamos en pandemia, que van a dejar muchachos a la calle a traer el COVID aquí, a donde viven 8 ancianos. Terricen, sean pendejos. Terricen. ¿Sí? Me llama después el padre Edwin, el rector del seminario. Gran tipo. Me dijo, José Gabriel, quiero pedirte un favor. Dijo, contame. Estoy muy preocupado por los muchachos del seminario, porque todo este tema de los paros, pues ha generado muchas opiniones. Entonces, yo quisiera pedirte un favor. ¿Por qué no me conseguís un par de docentes bien interesantes que me ayuden a hablar con ellos sobre en qué consiste la reforma de la ley tributaria y en qué consiste todo este tema de los cambios económicos del país? Yo le dije, te los consigo. Y le mandé un excelente abogado y un excelente economista. Y les programé 2 reuniones con expertos a los muchachos del seminario mayor. Esto es a otro nivel. Yo, que soy rector de una universidad, que tengo los docentes a la mano, en mi casa no me los pidieron. Me los pidieron en el seminario mayor. Miren ustedes, contradicciones de la vida. ¿Eh? Ahí se los puse, gratis, además. Yo los pagué. ¿Eh? Quedaron matados los muchachos del seminario. Claro, un experto en leyes que va y les dice, mire, una reforma tributaria consiste en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces así, esto se lee así, esto, ¿no? Hicieron todo un conversatorio. Después todo sobre temas de economía de país. Y estos pendejos salieron fue a tiktokear y a lucir el hábito. Se ganaron su vaciada, eso sí. Claro. Entonces, ¿en qué andamos? En casa de herrero, asadón de palo. ¿Ve? Entonces, ustedes también pueden tener el asadón de palo en su casa. Y ustedes también tienen que ponerle a sus hijos las razones de las cosas. Esto no es que la gente no pueda protestar. El problema es que aquí hay argumentos académicos, verdades, leyes, normas. Eso es realmente. Esto no es un tema de populismo. Eso es lo que tiene jodido este berraco país. Entonces, miren ustedes realmente qué interesante. Después me llama Edwin y me dijo, oiga, ¿cómo le fue? Le dijo, no, fue estupendo. Le dijo, magnífico, me alegra haberle sido útil. ¿Sí? Entonces, estos temas, yo quiero dejarles en claro, y es un poco como el objetivo del tema de hoy que ya va terminando. Yo quiero dejarles a ustedes en claro que realmente el tema académico tenemos que tomárnoslo en serio, en serio, en serio. Eso es un asunto, esto no es un asunto para andar fijando tonterías. Y que el país en este momento afronta una realidad muy compleja y que la Iglesia Católica afronta en este momento una realidad muy compleja. Tenemos que ver eso como de otra forma. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ahí vamos caminando. Entonces, ahí están esos contenidos. Entonces, ahora hay institutos. También hay institutos de ciencias religiosas en los que se puede formar para esto. Entonces, para la formación teológica, dice la ratio, aprovéchese donde sea posible los institutos de ciencias religiosas que ya existen u otros teológica. Es decir, realmente en la iglesia particular, escenarios, aló.
Si yo ya tengo esos escenarios en la iglesia particular, pues hombre, hay que aprovecharlos, no hay que duplicar tareas para todo, sino que ver de qué manera todos nos vamos formando dentro de esto. Entonces, se pueden crear también centros especiales de formación de diáconos, ciertamente como lo tenemos nosotros, y allí las lecciones impartidas, y aquí ya hay un criterio pragmático, miren ustedes, las lecciones impartidas no deben ser inferiores a 1000 horas. Es decir, usted tiene que estudiar obligatoriamente en un centro de formación para diáconos al menos 1000 horas. Saquen la cuenta a ver si las han hecho. ¿Sí? Es un dato interesante que vale la pena mirar o analizar. Los recursos fundamentales también deben cumplirse o culminarse con un examen. Es decir, esto no es simplemente con buena voluntad. Hay que sacar notas y hay que tener un rigor académico como en cualquier otra universidad, como en cualquier otro instituto. Tiene que haber también pues, rendimiento académico. Es decir, para ver si usted da cuenta de que entendió o no entendió. ¿Sí? Y el trienio, porque es un tiempo mínimo, debe concluir con un examen complexivo o un examen de síntesis. Entonces, ahí aparecen también esos criterios que están ahí puestos de manera clara. Ahora, de la mano de esto, pues también sabemos que hay una formación básica y hay una formación permanente. Y en este sentido, debe exigirse una formación básica previa cuya amplitud dependerá del nivel cultural del país. Miren que es muy importante y muy diferente a la formación al sacerdocio. La formación al diaconado debe ser una formación mucho más en situación, ¿sí? De acuerdo al nivel cultural del país, a las realidades del país. No es lo mismo formarse para el diaconado en la India, en Mumbai, que formarse para el diaconado en Petrópolis, en Brasil. Eso es diferente. Y hay escuela en Mumbai y hay escuela en Petrópolis, les cuento, además. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta de esa manera. Y además, los candidatos deben estar dispuestos a continuar su formación después de la ordenación diaconal. Este es otro tema que a mí me parece que es clave y que nosotros tenemos que ver también cómo lo rectificamos, cómo lo revisamos, porque yo veo con mucha preocupación que no siempre la formación permanente para el diaconado sea una formación muy bien estructurada. Hay que ver eso cómo avanza, cómo camina, cómo progresa. Hay que animarles también a los diáconos y por eso les digo cosas. Anímense a hacer una biblioteca personal y a seguir los programas de formación permanente. Usted tenga sus libros, es bien importante, tenga sus libritos. Y los programas de formación permanente que vayan también siempre un poco dentro de esta línea. No anden buscando cursos de tanta cosa. Yo sí quiero decirles, muchachos, estudiemos más teología. Estudiemos un poquito más de teología, eso es importante, eso es necesario, ¿sí? No hay que tenerle miedo a eso. Cualquier cosa que usted estudie doctrinalmente a nivel teológico le va a servir para el ministerio. Le va a aclarar la película. Ahora, voy a mostrarles esta última portada. Esto es secretos de mi computador, ¿no? Resulta que cuando yo volví al Consejo del Diaconado, yo he estado ahí en 3 ocasiones. Primero me tocó prácticamente escribir el proyecto de la escuela. Por allá por el año 95, pudo ser, 94, más o menos. Yo estaba empezando con esto y yo algún día le dije a Pedro Rubiano, a quien yo ya conocía porque pues lo conocía desde Cali, y le dije, oiga, monseñor, ahora que usted está aquí de arzobispo, ¿será que usted se anima a abrir el diaconado, a romper con esa historia de 4 siglos de esta iglesia y a abrir esa escuela de diáconos de Bogotá? Yo estaba como director del diaconado en la conferencia episcopal, era un joven sacerdote.
Y entonces él, con su acento vallecaucano, me dijo, ¿y vos me ayudás? ¿Y vos me ayudás? Entonces yo le dije, claro, monseñor, yo le ayudo con mucho gusto. Y empezamos a trabajar como señor Agustín, a crear el primer proyecto de la Escuela Diaconal de Bogotá, que a la postre, pues, gracias a Dios, ha contado con gente maravillosa como el padre Ojalvo, que le gastó su vida a eso, con un empeño, una dedicación, un cariño. Yo soy un admirador realmente de la tarea que Alberto hizo ahí. Pero cuando yo volví, nuevamente, como el señor Rubén me pidió que colaborara, cuando entró Juan Álvaro a asumir la dirección de la escuela, pues el cardenal quiso como reestructurar un poco el proyecto de formación y demás. Entonces un día conversando, me dijo, ¿por qué no nos ayudas con esto? Le dije, señor, para mí un honor, qué mejor. Entonces, claro, empezamos a revisar temas, seguimientos. Yo me encontré con una escuela realmente muy estructurada, ¿no? Yo les digo sinceramente que las impresiones que yo he tenido personalmente de la Escuela de Formación de la Arquidiócesis de Bogotá son las mejores. No quiero yo entrar en un tema de criticar, porque la verdad yo creo que es de las mejores escuelas estructuradas en América Latina hoy en día, ¿no? De las más serias. Se los digo sinceramente, yo conozco muchas en varios países y las conozco también en Europa, y yo creo que la Escuela de Bogotá es una escuela representativa a nivel internacional, ¿no? Ahora, sí nos encontramos con un tema, nos encontramos con que el pensum académico era una colcha de retazos. ¿Por qué? Porque como han salido documentos de la iglesia, salió este directorio también del que estamos hablando, pues ahí se fueron colgando cosas, ¿no? Y entonces hay que dictar un curso de esto, hay que dictar un curso de lo otro. Entonces ahí había cursos hasta de ballet, ¿no? Entonces vamos a hacer un curso de ballet y danza clásica porque es que la danza es muy importante en la liturgia. Entonces, entonces tenemos que mirar un poquito y entonces van metiendo, eso se volvió una cosa tenaz, unos cursos y cursos. Yo hice un planteamiento, es decir, nos encargaron a Martín y a mí de esta cuestión. Martín, pues porque Martín ha estado muy vinculado a los procesos de formación académica del seminario y también de la escuela, con más continuidad que la que tenía yo, y a mí. Entonces yo trabajé un poco el tema con Martín y le hice a él una serie de planteamientos sobre esta cuestión y le dije, mire, ese pensum hay que cambiarlo todo, yo creo, ¿no? Ese pensum hay que reestructurarlo completo con una logicidad diferente. Hay que poner unas líneas, me parece a mí, tiene que haber unas líneas claves y esto no debe ser una cosa que vaya más allá de 4 años, porque es que si se gasta más tiempo, pues el que se lo gaste, pero académicamente no debe ser de más de 4 años, porque eso es lo que dura la formación de un diácono. Entonces, yo sé que dura ahora 5, pero esto con el tiempo tendrá que irse revisando. Entonces, hicimos un planteamiento muy interesante que fue, creemos realmente un propedéutico. El propedéutico, digamos que el propedéutico tiene que es un término copiado del seminario. Digo yo, creemos realmente un propedéutico en el cual nosotros pongamos lo fundamental para arrancar mientras se está haciendo un discernimiento vocacional, porque es que hay que ganarle tiempo al personaje. Entonces yo digo, no hay que esperar a que entre para que el propedéutico empiece. Podemos dictar algunos cursos, podemos trabajar algunos temas preliminarmente, que es lo que se está tratando de hacer ahora, pero también tenemos que buscar unas líneas esenciales de temas que vayan avanzando y en este sentido, pues creamos como 4 franjas, por decirlo así. Una franja esencial de Sagrada Escritura, una franja esencial de teología, una franja esencial de dogmática y una franja esencial del ministerio diaconal. Más o menos ese es como el planteamiento del tema. Entonces ustedes ven, por ejemplo, allí como en la línea morada de la izquierda, pues mientras vamos entrando en la formación
hay que ir tocando algunos temas centrales, por ejemplo, la psicología general y el proyecto de vida. Es decir, una persona que viene del mundo, que viene de la calle, como llegaron ustedes cuando llegaron, pues hombre, primero hay que enfocarse realmente esto para dónde va y eso ayuda en el discernimiento, pero también hay que educar en el proyecto de vida. Yo les hablé a ustedes ya, por ejemplo, en la clase pasada de la importancia del proyecto de vida espiritual. Entonces, eso también de la mano de los temas de orientación familiar, porque son temas que son realmente muy importantes y ¿Qué que hay que pasa, mamá cultivar. linda? Y el tema del ¿Qué catecismo a pasa, nivel bebé? doctrinal, Ven, digamos mamá. que es la ruta para entrar. El catecismo es muy importante como ruta de ingreso y en ese sentido, pues trabajar también todo el tema de la vocación diaconal en un marco introductorio. Y ahí en adelante, entonces vamos avanzando paso por paso. Miren la franja amarilla a nivel horizontal, introducción a la Sagrada Escritura, Pentateuco y libros históricos, profetas y salmos, sinópticos, obra joánica, obra paulina, Apocalipsis, otros escritos y la síntesis bíblica. Es decir, eso en cursos que tengan más horas, menos cursos con más horas. Eso es realmente lo que permite desarrollar un currículo. Para poder desarrollar un currículo toca menos materias con más horas. Entonces, de esa manera, más o menos, los temas también de teología, entonces está la liturgia fundamental, que es lo que realmente hay que enseñar, y al final la liturgia sobre el ministerio ordenado. Miren que hay una liturgia que empieza y otra liturgia que termina. Sacramentos, fundamental, porque es que en sacramentos entramos con matrimonio, entramos con sacramento del orden. Es decir, vamos a trabajar los sacramentos como una materia integral. Y esa materia integral ya nos va a descubrir otro montón de cosas que son fundamentales. La historia de la iglesia, un curso suficiente, no necesita más. Un curso bien montado, con una persona bien interesante, bien competente que lo dicte. Moral, 2 cursos. Un curso de moral fundamental y un curso de moral personal y social. ¿Sí? Hay 2 cursos de moral. Derecho canónico, un curso. No hay que hacer 3. ¿A qué 3 cursos de derecho canónico? Por lo menos que conozca el derecho canónico y sepa de qué se trata. Y lo tenga y lo lea. ¿Sí? Entonces, un curso de derecho canónico en un semestre es suficiente. Y en teología, estos temas sí son claves. Un curso de introducción a la teología, un curso de teología fundamental, un curso de misterio de Dios, un curso de cristología, un curso de eclesiología, un curso de teología espiritual, un curso de teología pastoral y un curso de síntesis teológica. Esos son realmente como los cursos que son fundamentales y esto sí lo insistí yo mucho, tiene que haber una formación para el diaconado específica a lo largo de toda la formación. Entonces hay que dictar cursos sobre teología del diaconado. Esos cursos pueden ser seminarios. ¿Me explico? Esto todavía no ha entrado, esto está entrando, ¿no? Esto es, para allá va la escuela de Bogotá. ¿De acuerdo? Para allá va la escuela de Bogotá. Estamos viendo esto cómo avanza. Entonces, tiene que haber una introducción a la vocación diaconal. Que quien quiera ser diácono sepa en qué consiste esa vocación. A ver si realmente tiene el don o no lo tiene. Una introducción al diaconado permanente. ¿Qué es eso? Un seminario de antropología filosófica. Miren, esto es muy importante donde lo pusimos. Un seminario de antropología filosófica que ayude a entender todos los temas del humanismo, porque el ministerio diaconal se toca a fondo con eso. Un seminario sobre matrimonio y orden. Yo estos cursos no están escritos y yo tengo la impresión de que el que va a tener que escribirlos voy a ser yo. Pero yo lo haría con el mayor gusto, realmente. Me parece que es interesante ir entrando en esa línea. Un seminario sobre matrimonio y orden. Un seminario sobre doctrina social de la iglesia. Hay toda una teoría sobre doctrina social de la iglesia aplicada al diaconado. El vicario general de la Arquidiócesis de Medellín, el padre Álvarez, hizo una tesis doctoral de eso. Imagínense, esos temas están ahí escritos. Hizo una tesis sobre temas de doctrina social de la iglesia desde el diaconado. Es un tema interesantísimo. Lo hizo en Roma, hace ya varios años. Un seminario sobre diaconado bíblico.
El diaconado tiene una lectura bíblica. Hay unos textos bíblicos del diaconado y eso es un tema así enorme. Eso es, la mitad de mi libro es eso. La mitad de mi libro es eso. El diaconado bíblico. Un seminario sobre vida y ministerio del diácono. ¿Por qué? Porque ya hay un directorio para la vida y el ministerio de los diáconos. Tema vida y ministerio es un tema clave y un seminario sobre homilética para el diaconado permanente. Si nosotros nos tomamos en serio una formación de 4 años a este nivel, hombre, es decir, sale para pintura. Claro, sale. Y ahí se sigue avanzando. Entonces quería contarles también un poco esto, porque yo creo que esto a ustedes nunca se lo mostraron. ¿O me equivoco? ¿Ah? Sí, Bien. comenzando el curso. Fray José Gabriel, antes de que se vaya y que terminemos, el nombre del libro y cómo conseguirlo, su libro. Mi libro se llama, espérate un momentico a ver si lo tengo por aquí. ¿Están preguntando conseguirlo en PDF o...? No, como sea. No, solo Fí- PDF. Físico o PDF. Ojo, porque Sergio sí lo consigue Compre como sea. el libro en No físico, digamos no como venga a Fray. buscarme PDF. Lo va a piratear. Como lo tenga. Yo me Ya negué lo va a a sacar Sergio, el cuidado, PDF, Sergio. pero No. el que lo quiera comprar, el que lo quiera leer, que lo tenga. Que lo compre. Eso, el PDF nadie lee, eso, nosotros buscamos PDFs para guardar archivos, pero no para leer. Eso, este es el libro. ¿Cómo se llama, perdón? Espérate, lo ponemos aquí en vista al hablante, perdón. Diaconado, Orden y Ministerio. Prospectiva teológica a partir de Lumen Gentium 29. Diaconado, Orden y Ministerio. ¿Cuál? Prospectiva. Ladrillito aquí de 400 páginas. ¿Dónde se consigue, Fray José Gabriel? Este libro se publicó en la editorial de la Javeriana, en la editorial de la Santo Tomás y en la editorial de la Católica de Valparaíso. Es una edición a tres editoriales. ¿La Santo Tomás tiene librería o algo para conseguirlo? Claro que ¿En tenemos dónde? librería. Perdón, qué pena para... Hay una 51. 51 con... Hay una 51 lo venden. Tiene con 13. Ok. Ah, John Soto me lo voy a regalar. John Soto lo va a ¿Cuánto regalar cuesta? para todos los compañeros. Y el yo no descuento, recibo un centavo de Fray, esos libros. ¿Cuánto cuesta? No recuerdo, como 57,000 pesos, una cosa así. Excelente. Eso, a mi autor me dieron 20 y yo los regalé todos. Eso es lo que le dan a uno. Ya está contando. otros 16. Vamos a sacar la segunda edición. ¿Cuándo? Vamos a sacar la segunda edición. Me imagino que viene revisada y aumentada, ¿verdad? No. Es una tesis doctoral, no la vamos a cambiar. ¿Y hay Vamos a disponibilidad corregir. de ese libro para comprarlo? Sí, claro, ahí está en la librería. Listo, Lo pueden gracias. pedir por Mercado Libre también. Mercado Libre lo tiene. ¿En serio? Uy, qué Pero vale bien. lo mismo. Sí. Excelente. Listo, gracias. Entonces, bueno, entonces, pues es importante en esto, pues, es decir, la idea es realmente que le tomemos seriedad al tema académico y que en el diaconado, pues, nosotros, pues, tenemos una ruta que recorrer, un camino que recorrer en este sentido, ¿no? Hay que ver de qué manera avanzamos con eso. Y en esa medida, pues las cosas podrán suceder. Ese es más o menos el tema. Entonces, no sé si hay inquietudes, preguntas de parte de ustedes. Ya entró, mire, aquí ya entró el director de planeación para que quede constancia de que sí tenía reunión con él a las 9. Juan Pablo, buenos días. Entonces nosotros salimos. Está conectando no el sé, audio. No, tranquilo, Por ahí. los saludo y Juan Pablo, buenos días. Se salió. Ya salió. Mucha gente. Es hermano de Joaquito. Es Juan Dijo, Pablo. me cogieron en Gavilla. Está muy bien. No, perfecto. Quedamos entonces en eso y Pero- ahí vamos avanzando. Miren, no estoy seguro de la clase del jueves.
Ok. Yo les pediría, a ver, el asunto es que yo esta semana estoy con semana de consejos. Las últimas semanas de mes siempre son difíciles para mí. Pero como vamos bien, ya estamos al día en las clases, como ustedes se dieron cuenta, podríamos pensar en ver esa del jueves, cómo la reponemos el siguiente jueves, por decir algo. ¿Me explico? Entonces, para que esta semana ustedes descansen un poco, retomen los contenidos que hemos trabajado. No tendríamos clase el jueves, porque los jueves últimos de mes yo tengo consejo superior. Y el consejo superior de la universidad siempre se me pasa de las 6. ¿Sí? Es el consejo más grueso del mes. Entonces, no quiero llegarles tarde ni quedarles mal. Entonces, en ese sentido, pues podríamos de pronto más bien irnos al siguiente lunes. Ya la clase de hoy fue la del lunes próximo. Ya estamos adelantados una clase. Entonces, podríamos irnos al próximo lunes y avanzamos con el siguiente tema, que es la formación pastoral para el siguiente lunes. ¿Ok? Y vemos si la que nos queda faltando la hacemos el jueves de la primera semana de octubre. ¿Vale? Perfecto. Sí, Esa señor. sería un poco como la Excelente. idea y estamos cumpliendo nuestro cronograma. ¿Ok? Listo. Gracias, Fray. Gracias. Bueno, Muchas mis gracias. hermanos, es que perdonen todo lo que me dijeron. Pero claro que sí. Gracias. Estos son comentarios de clase. Sí, de clase. A ver. Sí, señor. Ay, el padre Gabriel anda diciendo que no sé qué. Y hablemos entre boys. Entonces, Secreto de confesión. Claro que sí. bueno, muchachos. Feliz. Está en clase. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Hasta luego. Buen día.